Bendiciones y salud para cada uno de ustedes en este día hermoso y maravilloso donde Dios nos ha dado existencia para vivir, para ser, para contemplar, para mirar, para hablar, para oír, tocar, gustar, oler, donde estos 5 sentidos se manifiestan para que nosotros mismos pensemos que estamos viviendo, existiendo, siendo un ser existencial aquí en este planeta Tierra. Su pastor y doctor Nicanor González, una vez más, viene donde ustedes para presentarle apologética del Evangelio de Jesucristo con nuestra incorporación, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Y este es el lugar donde nosotros centralizamos para informar, para enseñar, para educar, para recibir a través de The Good Samaritan Center Monastery Church. Es el link que usted puede usar para sintonizarnos siempre. Y también este sign que ustedes ven aquí. Ahí está el QR, que usted puede tirarle una foto. Y si quiere donar, mandar, usted puede usar eso por igual. Para la bendición del reino de Dios aquí en la tierra. Hoy quiero dialogar con ustedes y usar mi recurso profesional del psicoterapeuta licenciado del estado de Nueva York que hay en mí y tocar base con Salomón, que es el que más enseña y habla de estas cosas que yo voy a participar con ustedes, que es parte del Evangelio, es parte de nuestra realidad existencial, y que todos nosotros, los que estamos viviendo en este mundo, entramos a ese proceso de existencia de vida. Bien. Y son cosas que yo noto como observador, contemplador de la historia humana, que nosotros continuamente experimentamos diariamente. Porque desde que nacemos estamos experimentando esto que le voy a mencionar. Y entonces la idea es que no solamente mencionarlo, sino cómo nosotros podemos hacer los cambios de una forma moderada para que podamos sentirnos mejor con nosotros mismos. Y un programa como este así tendría varias fases y varias variantes, porque uno cuando usa la mente psicológica, una cosa conecta con la otra. Por eso es que cuando yo veo a mis pacientes en terapia, ellos tienen que venir continuamente por un periodo de tiempo para la investigación total del problema, de la crisis, del conflicto, del trauma que tiene la persona. Y a través de esa visita es que se va hablando y viendo la causa. Que la causa es lo que está creando el efecto que tiene la persona con la crisis que tiene en su vida. Y por eso es que yo continuamente sigo contemplando la conducta, la actitud, el comportamiento de los seres humanos, incluyéndome a mí, que nosotros mismos hemos sido afectados por nosotros mismos. Y que, aunque querramos echarle la culpa a todo el mundo, todo para con nosotros.
Porque lo más fácil es echarle la culpa a las autoridades, al medio ambiente, al lugar, a los líderes. Eso es lo más fácil. Pero todos nosotros tenemos una responsabilidad de existencia que tenemos que tocar base con esa existencia y esa responsabilidad que tenemos que presentar. El niño desde que nace está trabajando. Aún en el vientre de su madre, los meses que dure, si 7, si 8, si 9, ya está en un struggle, en una lucha dentro de ese vientre de esa madre. Que es increíble. Después cuando nace, los doctores andan buscando que el niño reaccione a través del lloro y que eso muestra la existencia del niño que nació vivo y que va ahora a respirar independientemente fuera de la madre. Y que desde pequeño, mientras se va desarrollando ese niño, esa niña, viene un periodo de tiempo donde hay una dependencia de 24/7 de las autoridades que están criando esas criaturas. Papá, mamá, abuelo, porque digo autoridad, no todo el mundo es criado por papá y mamá. Esa es la otra situación que ocurre en este mundo. Gente que lo han adoptado, que los padres no lo quieren. Y para mí, como psicoterapeuta, eso se convierte en una subcultura de lo que Dios intencionó que ocurriera con todos los seres humanos que nacen aquí en la Tierra. Hasta el día de hoy tenemos 8.2 billones de seres humanos en más de 220 naciones que hay en el mundo. Algunas reconocidas por las Naciones Unidas, otras no. Especialmente aquellas que no reconocen los derechos civiles de los ciudadanos, pues las Naciones Unidas no las reconocen y no están apuntadas dentro de las Naciones Unidas para reunirse en ese edificio ahí en Manhattan, de las Naciones Unidas. Entonces, el análisis es que desde que nacemos y nos desarrollamos en la niñez, de 0 a 10 años, esa es la niñez, de 11 a 19 años, esa es la adolescencia, de 19 a 25, ese es el joven adulto, de 25 a 35, ese es la primavera de la vida. No, es la parte más fuerte, más poderosa que vive el ser humano. De 25 a 35 es la plenitud de la vida. Y la primavera de la vida de 35 a 55 años. Esa es la primavera de la vida. Después de los 55 vienen muchas situaciones que le ocurren al hombre y a la mujer. Pero como que nacemos en un estado de afán desde el vientre de la madre. Y después que nacemos, tenemos que comenzar a aceptar todo el sistema del cuerpo con sus necesidades, todo lo que tenemos que comer y lo que tiene que salir de lo que comemos. Y hay momentos que lo que sale del cuerpo del niño no se puede controlar, no se puede, porque eso sale automáticamente. Y que el niño depende de las autoridades para hacer sus necesidades. Hasta que aprende y entonces se independiza y comienza a hacer sus propias necesidades. Y se crea eso como un trabajo. Como un trabajo.
Y uno compara el trabajo que tiene la humanidad y el estado perfecto, inocente que estaba Adán y Eva antes de desobedecer el mandato de Dios, de Génesis 2:17, que le indicaron que no comieran del árbol del bien y del mal, que el día que comieran morirían. Esa parte la desconocemos de cómo eran esas necesidades. Porque en el estado de inocencia, de perfección donde ellos se encontraban, y cuando hablo de perfección, no es la perfección de Dios, sino que Dios lo hizo a ellos completo. Y cuando algo es completo, algo es perfecto. Que Dios puso su imagen y semejanza en Adán y Eva, y lo hizo completo. Él no tuvo que añadir nada a Adán y a Eva. Por eso se habla de que están en un estado de perfección con la facultad de desobedecer, porque tenían libre voluntad de obedecer a Dios, de servir a Dios, o de rechazar o desobedecer a Dios. Esa es la libre voluntad que el Creador les delegó a los ángeles y también a la criatura de la tierra. Y que mientras crecemos y nos desarrollamos, entramos en ese afán que Cristo habló en Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán, basta cada día su propio mal. Y cuando vemos a toda la humanidad, pequeños, adolescentes, jóvenes, adultos, medianos, ancianos, todos nos hemos llenado de cosas, de actividades, de asuntos, de relaciones, de salida, de entrada. Y después decimos que no tenemos tiempo. que estoy muy ocupado, muy ocupada. Pero ¿por qué no ocupamos nosotros tanto? ¿Por qué no envolvemos tanto en qué? Y como psicoterapeuta del Estado de Nueva York, licenciado, cuando un paciente me viene a ver con estas situaciones, tratamos entonces de evaluar cuáles son las prioridades de esa persona en su vida y que dentro de esas prioridades, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo que más vale para esa persona? Porque esa persona tiene que estar tan ocupado que no puede ni dormir. No puede ni sacar una hora, como Jesús le dijo en la Getsemaní a los discípulos, no puede orar ni una hora. Jesús necesitaba a los discípulos que orasen con él. Y él pidió que ellos orasen con él porque él estaba pasando por un momento mayor en su vida. Y ellos se durmieron. Estaban cargados, cansados. Y Jesús les dijo, no podéis orar ni una hora. Y después le amonesta y le dice, la verdad, el espíritu está presto, pero la carne no quiere hacer nada de esas cosas. Ve. Entonces, Salomón en Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino, en su carrera, y ese niño cuando fuera viejo no se va a olvidar de esa instrucción. Ese Salomón, 3000 años atrás, en el libro de los Proverbios 22:6. Y después cuando escribe el libro Eclesiastés, que ya cuando él está mayor de edad, en el capítulo 12 de Eclesiastés, él dice, acuérdate de tu Creador, el verso 1, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos,
y llegue los años de los cuales diga no tengo en ellos contentamiento. Así que hay una realidad existencial para todos los que existimos en esta tierra, de un creador que tenemos que conocer desde nuestra temprana edad. Lo que tenemos que entender es que cuando Salomón escribe estos proverbios, él está escribiendo al pueblo judío, que es un pueblo completamente religioso. Él no está escribiendo a los gentiles y a las naciones que estaban fuera del pueblo de Israel. Él está escribiendo a un pueblo que fue llamado, escogido de Dios para ser modelo y ejemplo de todo lo que concierne a Dios en la tierra. Y hasta el día de hoy el pueblo judío ha seguido esa tradición de instruir a sus hijos en el camino de Elohim, Yahweh, Hashem, Adonai. Ellos le enseñan a los niños de pequeños el camino de Dios, eliminando a Jesús. Y como ellos no aceptaron a Cristo 2000 años atrás, ellos siguen enseñando, siguen reuniendo, siguen con su Pascua, y siguen con su fiesta, y siempre sientan a todos los niños en la mesa y les reiteran la ley oral de la salida de Egipto, 430 años que estuvieron cautivos. Ahí comienzan, estamos hablando de 5.786, 87 años que ellos están. Ellos no siguen el calendario de 2026. Ellos están en 5.780 y más años. Entonces, para acordarse del Creador, tiene que haber una instrucción. Cuando dice para acordarse del Creador en los días de la juventud, tiene que haber una continua instrucción en esos niños y esas niñas acerca de Dios. Y que esto era más fácil para el pueblo judío que para los gentiles, porque los gentiles eran politeístas, adoraban muchos dioses, eran idólatras, sacrificaban a esos ídolos. Olvídese. El gentil siempre ha estado descontinuado y separado de toda esa realidad que se presentó en la narrativa de la Sagrada Escritura de la revelación de Dios. Y que cuando nosotros leemos el texto bíblico, ese texto bíblico fue dado para el pueblo judío, con las reglas y las normas, como los 12 libros de Josué hasta Estel, que es la historia del pueblo judío. Y los demás libros hablan de los reyes de Israel, hablan de los profetas de Israel, hablan de los sacerdotes de Levit y por ahí. Así que el pueblo judío tuvo una instrucción religiosa que los responsabilizó a cada uno de ellos de honrar a Dios, de servir a Dios y de reconocer que nosotros fuimos creados por el Creador. Mientras que los gentiles se pervertieron con dioses ajenos, con miles y millones de dioses de toda la clase. Y muchas veces nosotros, los que no somos judíos, en el sentido de nación, en el sentido de genealogía, de creencia, queremos aplicar eso a nuestros hijos. Cuando nosotros como adultos no los instruimos, no les enseñamos, no les dijimos nada y los niños crecen con nosotros y después queremos que ellos teman a Dios, crean en Dios, sirvan a Dios. Entonces miramos a toda la gente, que los niños ya cuando entran a los 4 o 5 años comienzan la escuela, ya se ocuparon. Tareas, asignaciones, actividades en la escuela, en la comunidad.
Ya el niño tiene que tomar algunos 12 años de su vida hasta llegar a la escuela superior y estar estudiando y ocupado. Pero también ese niño, esa niña quiere jugar, quiere tener satisfacción, quiere salir, quiere esto y aquello. Entonces, todo eso ocupa la mente, el corazón, el cuerpo de ese niño, de esa niña. Y cuando está joven, más todavía, porque quieren salir, quieren tener amistades. Entonces, continuamente nos ocupamos, todos nosotros, con todas las cosas de los quehaceres de la vida. Y por eso cuando una persona viene a verme a mí y está en esta crisis existencial, yo trato de evaluar qué es lo más importante para esa persona. Y después tratamos de ver cómo eso que es importante se le puede poner el tiempo necesario de importancia para lograrlo y llevar a cabo eso. ¿Ven? Porque entonces después que crecemos, entramos en relaciones con hombres, con mujeres, y posiblemente nos unamos o no nos unamos, nos casamos o no nos casamos, pero vienen a colación los hijos, las hijas. Ya esa es otra ocupación. Inmediatamente que nace un niño en una casa, esa mujer, ese hombre, especialmente las mujeres, van a estar cautivos por muchos años, dándole una cobertura completa 24/7 a esa criatura que está en desarrollo. Que no se vale por sí mismo, sino que necesita la cobertura de mamás y mamás que va a estar ahí, o papá, o una nani, o un lugar de guardería de niños. La cosa es que necesita una cobertura ese niño, esa niña, mientras papá y mamá están trabajando, que eso ocurre también en esta sociedad, que necesita papá y mamá trabajar para pagar la renta de la casa, los biles, la factura y todo, porque no da con un solo salario. Esa es la otra situación que estamos viviendo. Y todo esto se convierte en una subcultura de complejidad para todos los seres humanos. ¿Por qué una persona no puede dormir, por ejemplo? ¿Por qué una persona no puede descansar? ¿Por qué una persona no puede estar consigo misma, consigo mismo, en el lugar donde vive? Y estar ahí, sin tener que hablar con nadie y salir. ¿Ven? Porque una persona no puede hacer lo que hacía David, que él decía que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos, y un día emite palabra otro día y se oye la voz por toda la tierra. David en el Salmo 19, él decía eso. Que David era pastor de ovejas en su juventud, y el pastor de ovejas pasaba horas y horas y horas atendiendo las ovejas, y las ovejas se quedaban en un lugar, y él tenía que estar con los ojos abiertos mirando que el león y los animales salvajes no se comiesen las ovejas. Y él tenía que llevar esas ovejas a pastos verdes, en donde estaba el lago, el agua, para alimentarla y para que las ovejas estuvieran bien. Pero en ese periodo de tiempo había un espacio de descanso, de contemplar los cielos, de relajamiento. Y por eso es que él escribió algunos 73 salmos de los 150 salmos que tenemos ahí. Y escribió y compuso 4050 cánticos espirituales para el templo, David. Y que para hacer todo eso se necesitaba tiempo de calidad y tiempo para él, para escribir tanto y hacer tanto, que hoy en día se reconoce de mucho valor todo lo que David hizo
y escribió, y que hoy en día lo podemos usar, como Salomón también. Salomón, siendo rey de Israel, siendo el más sabio del mundo, él escribió 1005 proverbios, 1005 proverbios, y compuso 3000 cánticos espirituales, imitando a su papá, 3000 cánticos, Salomón. Ok. Estas personas estuvieron ocupadas hasta que murieron. Entonces, nosotros nos convertimos en iglesia dice workaholic, alcohólicos trabajadores. Quizás no bebemos, no usamos sustancias, pero nos podemos convertir en alcohólicos trabajadores. Y hay personas que no pueden contener, como yo digo, un espacio para ellos mismos. Yo estaba con personas que ellos no pueden estar tranquilos sentados en un mueble. Tienen que pararse, tienen que hablar, tienen que hacer algo. Y han programado su mente, su cuerpo, a que ellos tienen que estar haciendo algo. Entonces está la meditación, la contemplación, que observar, el análisis, la reflexión. Para hacer eso usted no puede estar físicamente trabajando, moviendo con las manos. Usted tiene que estar en ese momento para con usted, para tocar base con usted. Pero en la sociedad nos han enseñado que hay que trabajar. Que la Biblia dice en Colosenses que el que no trabaja, que no coma. Sin embargo, las sociedades del mundo establecieron en 24 horas, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para servirle a Dios, 24 horas. Eso se estableció en sociedad, consciente o inconscientemente, eso se estableció. Bien. Y por eso es que aquí en los Estados Unidos tenemos muchos camiones grandes. Y en los últimos años le han hecho una camita y un cuartito detrás del chofer, donde esos choferes tienen que dormir 8 horas para seguir guiando esos camiones grandes que tienen unos contenedores grandísimos que si chocan los accidentes son grandísimos en la autopista. Y le ponen multas si descubren que la persona no ha dormido 8 horas. Otros van a ciertos lugares donde están los hoteles. Y te ven muchos camiones en ciertos lugares porque ahí ellos están dormidos para seguir su faena, porque son choferes que viajan interstate, que viajan de un estado a otro estado. ¿Ve? Para usted ir de Nueva York a California necesita 6 días para llegar allá. En avión son 6 horas. ¿Ve? Entonces, si va para México, ese es otro país. Si va para Canadá, ese es otro país. Y eso toma días para llegar a estos lugares y muchas horas. Entonces, se ha establecido que ellos necesitan dormir para no tener accidentes. Pero hay personas que deciden retirarse. Por ejemplo, cuando yo tenía como 14, 15 años, yo trabajaba en un lugar que se llama Idea Pleating, que ahí tomaban la falda de las mujeres judías, esa falda bien ancha y grande, y le hacían las rayitas en esa compañía. Yo trabajaba en esa compañía, la 28 y Broadway. De jovencito yo trabajaba para comprar mi ropita en mi escuela superior. Y así era un mensajero y aprendí. Pero yo veía que había gente que se retiraban ya porque ya tenían sus edades. Y yo era, como siempre, he sido un observador. Y cuando se retiraron, yo veía que volvían de nuevo. Y yo pregunté, ¿por qué él volvió? Me decían, no, que él no quiere estar en su casa y viene a trabajar casi de gratis aquí. Okay. Entonces hay personas que ya
han creado la teoría que ellos tienen que seguir trabajando, que si dejan de trabajar se mueren. Es un cuco, un miedo que se ha metido en las sociedades del mundo. Si yo no trabajo me muero, porque yo no puedo estar sentado, yo no puedo relajarme, yo tengo que estar haciendo algo. Entonces, cuando Salomón dice en Eclesiastés 2, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan esos días, y lleguen los años de los cuales diga no tengo contentamiento. ¿Ve? Porque usted y yo trabajamos años y años y años y años levantándonos a las 5, a las 6 de la mañana. Y nos pasamos, no dormimos las 8 horas. No trabajamos 8 horas, trabajamos más, porque está el viaje de ir al trabajo. Gente que duran horas para ir a su trabajo. Y tiene que levantarse aún más temprano. Y cortar las horas de dormir. ¿Ve? Entonces no hay tiempo de relajamiento, así como dice nuestra hermana Ibe, no hay tiempo de vacaciones, de estar tranquilo. Irse a una playa y acostarse en la arena y mirar, contemplar el mar. ¿No? Y estoy hablando de la persona común, no estoy hablando de los líderes, no estoy hablando de la pastoral, no estoy hablando de eso, porque ese grupo de gente son peores, que yo pasé por la experiencia. Ve. Porque ya en la pastoral hay un sentido de culpa, que no se puede descansar, no se puede estar tranquilo, porque las almas se pierden, se van para el infierno. Y yo soy responsable. ¿Quién te dijo eso? Que tú eres responsable. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice el Salmo 24. Esta tierra y estos seres son de Dios. Tú tienes un trabajo que realizar, yo también, pero no es tan grande como el trabajo que hace Dios y que Dios continuamente sigue haciendo con los seres humanos aquí en la tierra. Bien. Entonces, papá y mamá están ocupados trabajando y manteniendo la casa. Después los hijos comienzan a ocuparse. Porque la regla es que si los hijos ya llegan a cierta edad, tienen que ayudar al papá y a mamá con los quehaceres de la casa. ¿Y qué hacen los muchachos? Crecen y crean amistades y se van para la casa de las otras personas. No se van a jugar todo el día. No hacen las tareas, vienen cansados. Después comienzan a ver televisión y a jugar con los juegos. Se acuestan tardísimo. Nosotros estamos creando una generación analfabeta, que solamente se está concentrando en los juegos y en todas las cosas tecnológicas, y no se está leyendo un libro, no se está disciplinando la mente. Yo sigo escribiendo mis libros. Yo escribí ya 12 libros y tengo el 13 que estoy escribiendo. El 12 lo tengo aquí, que necesito alguna finanza para poderlo mandar a Amazon para que lo publiquen. Para eso se necesita finanza. Y yo sé que algunos quieren ayudar y yo les digo que pueden ayudar a través de estas programaciones y el teléfono que yo le doy el número. Pero lo que le estoy diciendo es que todo el mundo, cuando usted sale, está ocupado en cosas importantes y en cosas que no son importantes. Entonces, los que no se ocupan en algo, se ocupan en abuso de sustancia. Porque adoctrinan en su cuerpo a los abusos de sustancia, a las drogas. Los licores,
Otros quieren tener placer y se van a los clubes y se van a todos los lugares que hay fiesta y todo porque quieren un high, quieren algo. Entonces se ocupan. Muchas veces en esos lugares ocurren crímenes, balaceras, y se nos mueren nuestros hijos, nuestras hijas, por malas decisiones que hacen. Entonces, la responsabilidad que yo le digo siempre a los jóvenes es que usted tiene que estudiar, porque el sistema social que hay en el mundo es que cuando nace un niño, ya a los 4 o 5 años tienen que entrar a la escuela. Y ya ese niño, esa niña se va a ocupar de estudiar hasta no poder. ¿Ve? Y después que estudia, va a la universidad, recibe una carrera, y después que tiene la carrera, busca trabajo para trabajar en esa carrera. Quizá ya esté casado o comience a casarse después de su profesión, que eso es lo mejor, porque en la cultura americana eso ocurre mucho, que el americano blanco se casa más en edad que los hispanos y los afroamericanos, que ellos piensan en adquirir una carrera universitaria y tener dinero para comprar casa y comprar carro y cumplir con el sueño americano. Pero otra persona, porque mire cómo es que vea esto, porque esto tiene que ver mucho con la sociedad, la etnicidad, la cultura de donde viene la persona, la hispanidad que tiene la persona y cómo le enseñaron sus padres para ser diferente a los demás que están en sociedad. Cuando yo vine aquí en octubre 29 de 1966, yo entré, ya para enero, yo entré a la escuela a estudiar. Y estudié hasta adquirir 2 doctorados. Y aún trabajando, aún estando en el ministerio, recibí 2 doctorados legítimos, uno en teología y otro en psicología. ¿Ve? ¿Cómo lo hice? No me pregunte. Afanado, trabajando, ¿ve? Y ahora estoy tranquilo aquí en mi casa hablando con usted. Porque todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Nuestra impaciencia hace que nosotros no logremos nada. Porque hoy en día todo el mundo quiere todo rápido. Todo el mundo quiere un doctorado en 2 o 3 días. Todo el mundo quiere una maestría en 2 o 3 días, una licenciatura en 2 o 3 días, y eso toma años para estudiar. Y después tiene que ser seminarios y universidades que estén registradas por el Board of Regents del Estado, del gobierno, de la nación, y no universidades clandestinas que se crean por ahí, que no tienen acreditación. Mire, imagínense usted que Donald Trump auspició una universidad que no tenía acreditación y que daban títulos y todo, y después se descubrió que no tenían, tuvieron que devolver más de 25 millones de dólares a todas esas personas que estudiaron en esa universidad. Estamos hablando de Donald Trump, de luego en ese momento no era el presidente de los Estados Unidos, pero usaron su nombre para hacer estas actividades. Como hay personas que ven los títulos que yo tengo y quieren usar mi nombre para hacer cosas así, yo no me dejo usar por nadie. Porque yo sé lo que cuesta tener una universidad y la acreditación del Estado y todo lo que compone una acreditación de un colegio, una universidad, que no es así como la gente piensa. ¿Ve? Entonces, ¿cómo nosotros podemos comenzar a minimizar nuestras multitudes de actividades que no nos dejan dormir, no nos dejan descansar, no nos dejan estar con nosotros mismos?
Que para eso usted tiene que sentarse y hacer un inventario de todas las cosas. Tiene que escribirle en un papel. Tome un día de que usted se levante y comience a escribir todo lo que usted hace en ese día de 24 horas. Hasta que llegue a 168 horas, que cubre una semana. Haga eso. Experimente eso para que usted vea todo lo que usted hace en 168 horas, que es lo que dura una semana. Coge un journal, un notebook, un cuaderno, y de que se levanta, me levanté a las 6 de la mañana. Ok, una oración. Me pone 1. Me bañé, me lavé, desayuné, salí a las 7 para mi trabajo. Llegué a mi trabajo a las 8. Okay. Comencé a las 8:30, a las 9. Ok, pone. De 9 en adelante hice todo, no tengo que poner todo lo que hace en su trabajo, pero estuve en mi trabajo de 9 hasta las 5, las 6 de la tarde o las 3 de la tarde, lo pone. Regresé a mi casa a las 6. Si es mujer, quizá tuvo que cocinarle a su esposo y a los hijos. Si es hombre, llegué y mi esposa ya tenía mi almuerzo. Y después, ¿qué usted hizo en su casa? Ya me senté en el mueble a ver la pelota, a ver el juego, el fútbol, a ver esto, ¿cuánto tiempo? Tuve 3 horas, ok. ¿Qué interacción tuvo con tu esposa, con su esposo? ¿Qué diálogo tuvo con sus hijos? Ese es un journal. Es una jornada que uno hace de un día. ¿Ve? Entonces mire si después que hace esas 24 horas de jornada, trate de ver si el martes hace lo mismo, si el miércoles, el jueves, viernes, sábado y domingo y después el lunes de nuevo. Y aún cuando tiene los días off, si son sábado y domingo, o lunes o martes, que no todo el tiempo las personas tienen los sábados y los domingos sin trabajo. Hay otros que usan durante la semana. Entonces, en esos días que usted está sin trabajo, ¿qué hace? Porque entonces hay personas que tienen 2 días que no tienen que ir a trabajar y siguen trabajando. O lo ocupa la familia, o lo ocupa un amigo, o lo ocupa la comunidad. Y si está en la iglesia, olvídese. Que en la iglesia hay actividades de toda la clase y entonces usted tiene que evaluar. Y si usted es una persona talentosa, que tiene dones, todo lo van a querer usar a usted. Y cuando viene aquí, se va a cumplir lo que dice Salomón, que te acuerdes de tu creador en los días de tu juventud, porque van a venir momentos que va a decir, yo no tengo contentamiento que yo he hecho. ¿Ven? Entonces, Salomón dice que cuando vengan los días malos, entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús en Mateo 6:34? Cada día trae su propio afán y cada día trae su propio mal. Así que Salomón en el Espíritu escribió de lo que iba a hablar Jesús más luego, 1500 años después. Iba a hablar Jesús de estas cosas. ¿Ve? Cada día trae su propio mal. Entonces, Salomón habla antes que vengan los días malos. Pero entonces, ¿cuáles son esos días malos? Porque psicológicamente los días malos son lo que tenemos que hacer que no hemos hecho. Y que se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Y viene un momento donde eso comienza a cobrar de nuestros tiempos, de nuestra vida, y no hay tiempo. En sociedad, por ejemplo, los hombres llegan a los 40 años y entran a la crisis de la edad media. Los midlife crisis se llama eso. Y la crisis de la edad media es cuando ya ese hombre se ha casado con su esposa y ya cumplieron 20 años casados
y ya están en los 40, especialmente el hombre, y entonces ya los hijos están en la universidad, el hombre sigue trabajando, y entonces ahora, en este momento, quien está en la casa es la esposa. La esposa estuvo con esos hijos criándolo, corrigiéndolo, gritándole, ocupándolo, enseñándole. Y en este momento no están los hijos, solamente está el hombre en la casa. ¿Ve? Entonces está la tendencia que la esposa quiere pelear con alguien, discutir con alguien, gritarle a alguien, entonces el esposo está ahí. Y si los hijos ayudaban a mamá y el esposo está ahí, ahora el esposo tiene que sustituir a los hijos para así, entonces para ayudar, y entonces ahí es que viene la crisis de la Edad Media. Esa es una forma de ver. La otra forma, que el hombre no tenga un centavo en el banco, no haya acumulado en esos 20 años nada, y que ahora en los 40 esa persona quiere tener 2, 3 y 4 trabajos porque hay que acumular algo, porque en 20 años vamos a llegar a 60 años, y ahí donde se declina todo, se baja todo. Y para los 65 hay que retirarse y recibir los beneficios del Seguro Social si está en los Estados Unidos, y el Medicare y todas esas cosas que usted pagó en ese tiempo que usted trabajó. Entonces la crisis de la Edad Media es que muchas veces de los 20 a los 60 el hombre quiere acumular tanto que ahí es que viene la trombosis y los ataques al corazón. Y eso es todo el tiempo que ocurre. Las personas no se dan cuenta de estas situaciones. De luego yo doy conferencias de estas cosas en convenciones, en iglesias, en donde me inviten. Yo voy a ayudar a la persona para que evitemos esos días malos. Porque los días malos que habla Salomón tienen que ver con la ignorancia que nosotros tenemos de esos días malos. Que son cosas que podemos evitarlo a través de un programa disciplinario que nosotros tengamos. De cuando yo comencé a estudiar mi licenciatura en teología, yo tenía otras ocupaciones. Y como era joven, estaba fortalecido, yo hice todo y a la misma vez recibí mi licenciatura en teología. Después reposé un tiempito y entonces entré para estudiar mi maestría en divinidad en el New York Theological Seminar. Y terminé en el 89, estaba vigoroso y joven. Y entonces yo apliqué para el doctorado en ministerio con concentración en teología y me dijeron que yo era muy joven, que quizás no me iban a aceptar. Digo, yo estoy ahora caliente, yo les dije, quiero seguir estudiando, estoy bien, y entonces me aceptaron en el programa doctoral. Y terminé en el 91, estaba pastoreando, era presbítero de 36 iglesias, y aquí en el Bronx, y estaba haciendo todas esas cosas. Después del 91 al 93, que tomé como un receso, supe del programa de consejería de salud mental del Instituto Graduado de Salud Mental Blanton Pio Counseling Center, que estaba en el mismo edificio del seminario, y el doctor José Caraballo me introdujo para yo ayudar a ese programa para alcanzar los hispanos, que nos habían dado $873,000 la institución Johnson & Johnson para preparar un programa de consejería pastoral. Y yo fui a Liaison, yo hice la conexión de la clínica con todo el pastorado de Nueva York, y hasta venían gente de Venezuela a estudiar este programa de 3 sábados. Yo auspiciaba esa cosa. Entonces, el estipendio que me daban, yo lo usaba para pagar mis estudios, porque entonces yo ingresé para el programa de certificación doctoral en el 93. Y comencé ese mismo año a ver pacientes en la clínica. Y era pastor también. Entonces,
la meta mía era terminar esos estudios. Y me ocupé en esos estudios. No salí para ningún lugar, tomaba siempre mis vacaciones con mi familia, siempre me escapaba en agosto, pero estaba haciendo lo que tenía que hacer. Porque yo le di la prioridad y la importancia de eso a mi vida. Y hoy en día estoy sentado delante de ustedes con estas programaciones, con capacidades, con facultades de poder hablar con derecho, con autoridad, de los temas que yo les presento a ustedes, porque lo estudié en una forma académica, experimental, de conocimiento y con título. Yo sé que a la gente no le gustan que mencionen títulos, que cree que uno se cree. Mire, olvídese, yo lo hice y se acabó, y tengo que mencionarlo. Que hay muchas personas que no tienen nada y están hablando también. Y la gente que habla mucho porque ellos no saben lo que vale hablar. Cuando usted estudia, usted se prepara, es muy prudente para usted hablar lo que necesita hablar. Es medido con lo que va a hablar. Porque hay gente que van a los lugares y son como una cotorra, no paran de hablar. Se termina la reunión y ellos siguen hablando. Que cuando la gente no sabe que hablar cuesta y que hablar tiene consecuencias, ellos van a hablar. Pero cuando uno estudia y se prepara, uno toma medidas y tiene cuidado con quién uno va a hablar lo que va a hablar. Especialmente cuando uno conoce la cultura, la idiosincrasia, la ideología de las personas y conoce a los seres humanos. Especialmente aquellos que estamos hablando, que están muy ocupados, que no van a escuchar nada, porque entonces cuando la gente está muy ocupada, no le entra nada. Y por eso es que muchas personas van a las congregaciones, a los templos, y salen vacíos porque ellos están pensando en otras cosas, aún estando en la iglesia. Están llenos de cosas en su cabeza. Y con mucha promesa y muchas visiones y muchas cosas, y no le entra lo que tiene que entrarle para hacer los cambios transformadores en la vida de cada uno de ellos. Y mientras yo estudiaba, me ofrecieron iglesias más grandes, salarios más grandes, me ofrecieron para ir a otros países, me profetizaron y estaba definiendo lo que iba a hacer. Yo no me iba a meter en problemas conmigo mismo. ¿Ve? Entonces hay personas que no han podido hacer nada de esto, de tener ese tiempo, ahora quieren todo rápido. Quieren todos los títulos rápidos, quieren tener todas las cosas rápidas, eso no funciona así. Bien. Todo lo que se quiere en esta vida requiere tiempo de calidad, no de cantidad, de calidad de cada uno de nosotros. Así que hay que hacer una jornada. Le estoy dando una cátedra de estudio en este particular, para usted ponerse en contacto con todo lo que usted hace y no hace. Escriba en una semana todo lo que usted hace y lo que usted no hace. Y después comienza en la segunda semana a eliminar cosas que no son importantes, relaciones que no son importantes, mensajes, habladuría que usted tiene con personas que no son importantes. Porque mire, yo tengo 8 páginas del tema utilizando bien el tiempo. Es una conferencia que yo tengo. Creo que la tengo grabada en CD. Donde ahí yo presento que el tiempo es vida. Que el tiempo es eterno. No es como Dios. Y que nosotros no pasamos en el tiempo. No. Nosotros pasamos en el tiempo. El tiempo no pasa. Usted no mata 1 hora o 2 horas. No, en las 2 horas lo van a matar a usted si usted no hace bien con ese tiempo. Usted no va a perder tiempo para que el tiempo pase. No es usted que va a pasarlo en el tiempo. El tiempo sigue igual. Si el tiempo es lo mismo siempre. ¿Ve? Entonces, cuando usted le da en una llamada de teléfono a una persona 1 hora, usted sabe lo que sucedió, ¿no? Usted perdió de vida 1 hora, se envejeció en esa hora
y después ahora no va a regresar jamás a su vida. Esa es la situación mía como ser humano. Yo aprendí todo esto en la universidad, en el colegio, en el seminario. Entonces yo trato de aplicar esas cosas a mi vida para vivir un poquito más de tiempo y ser más de bendición a todas las personas que me van a ver, me van a escuchar y que van a leer mis libros. ¿Ven? Pero nosotros malgastamos nuestro tiempo y después decimos que no tenemos tiempo. Entonces hacemos la jornada para ver qué es lo que nosotros oímos cuando alguien nos llama a nosotros y qué hablamos. Porque hay que escuchar esa hora, 2 horas, 3 horas de conversación que no va a llegar a ningún lugar. Vamos a la casa de la vecina, del vecino, del familiar y estamos horas y horas y horas y no se recibe nada. Oh, no, porque me siento sola, me siento solo, pues usted tiene un problema emocional. ¿Usted sabe lo rico que usted está en su casa y tomar un libro que usted quiere estudiar y leerlo para aprender? Para edificar su espíritu, su alma, su cuerpo. Cuando yo era más joven, yo tenía la oportunidad de comprar 4 libros de un país. Yo compraba 4 libros del país de Rusia, por ejemplo. Y cada semana leía un libro de Rusia, 4 en un mes. Y aprendía de la cultura, de la mortalidad, aprendía del lenguaje, de todo lo que tenga que ver con el país de Rusia. Israel, el Medio Oriente, los padres de la iglesia, los conquistadores del mundo, Simón Bolívar, Alexandre el Grande, Hitler. No solamente leía, sino que hacía papeles y lo usaba para hacer mi term paper, como le llaman en la universidad, porque ya tenía una idea de las situaciones que ellos pasaban. Pues, por eso que me convertí en un historiador con fecha y nombre y de todo que ustedes me oyen hablar, que eso está aquí en mi cabeza. Entonces muchos de nosotros no usamos la capacidad de inteligencia que Dios nos ha dado a nosotros porque el tiempo lo estamos invirtiendo en otras cosas. Entonces, lo menos que vamos a hacer es acordarnos de nuestro Creador, que es el otro problema. Eso es lo hermoso que es uno sentarse en su casa y orar, hablar con el Creador, tener el privilegio de venir delante de Dios en el nombre de Jesús y sacar 1 hora, 2 horas y conversar y dialogar, leer la Biblia, que es el libro de la vida, que ellas son las que nos enseñan la verdad, que es el lucero que alumbra en oscuridad todas las cosas que nosotros no podemos conocer y entender y comprender. Entonces quiere decir que una enseñanza como esta es como una confrontación para nosotros crear una concientización de cómo va nuestra vida. De que otros lo que hacen es buscar placeres, andan todo el tiempo buscando el placer de la carne y no edificar su alma y su espíritu con las cosas correctas y buenas. Entonces andan buscando cada momento para complacerse con, porque eso me gustó, hay que seguirlo haciendo, pero si eso hace daño a mi alma, a mi espíritu, no puedo seguir. Tengo que parar. Y muchas personas tienen que vaciar mucho de lo que tienen guardado en su mente para entonces llenarlo de nuevo con lo que dice Filipenses 4:8, lo que tiene virtud, lo que es digno, lo que es bueno, en esto pensar. Entonces, si estamos pensando que estamos demasiado ocupados y que no hay tiempo para nada, la pregunta entonces hoy es, ¿tienes tiempo para ti? Aparte de tu esposo, tus hijos, tu familia, tu trabajo, tu casa, tiene tiempo para ti, para ti. ¿Tienes la prioridad de tu tiempo en orden o tienes que hacer la jornada que yo te estoy diciendo que haga para que comiences a sacar todo lo que nos sirve, para retener lo bueno y quedarte con lo que es bueno y botar todo lo que es malo en el zafacón? Mi número es 646
756-755-1290. Posiblemente usted necesite alguna terapia profesional. Tiene que pagar por eso. Pero vale la pena invertir porque usted se va a sanar y va a ubicar su vida en una forma más mejor, especialmente en esos días que se están preparando y que van a ser malos para su vida. Y es mejor tener el mecanismo de defensa para que cuando vengan esos días estemos listos para confrontarlo. Eso hizo José en el capítulo 37 perdón, de Génesis. Vaca flaca, vaca gorda, 7 años de vaca flaca, hambre, 7 años de vaca gorda, abundancia. En los 7 años vamos a guardar. Cuando vienen los 7 años de vaca flaca, el hambre, había trigo en Egipto para todo el Medio Oriente. Hasta la gente de Jacob y su familia fueron a buscar trigo a Egipto. Porque hubo un hombre sabio, entendido, que no perdió su tiempo, que honró a Dios de su niñez y Dios lo honró a él, convirtiéndolo en el segundo hombre poderoso en Egipto. Y Egipto en aquel entonces era el Estados Unidos de América. 646-755-1290. Me puede llamar, te puede mandar un SEO si quiere mandar una ofrenda para yo seguir escribiendo estos libros. Mire, El Juego de la Vida. Este libro yo lo quiero mandar a Amazon porque quiero que sea traducido en inglés para la juventud. Que eso tiene que ver mucho con el joven que tiene una vida que vivir y no sabe cómo vivirla porque no conoce las reglas, las normas, las leyes. Y si papá y mamá no se le enseñan, aquí yo le hablo de cómo lidiar con todo lo que va a tener ese joven, esa joven mientras vaya creciendo. The Game of Life, el juego de la vida. Yo lo tengo aquí, usted lo puede mandar a buscar. Me llaman 646-755-1290. Quizás yo se lo puedo mandar, hay que hacer mucha línea en el correo, pero no hay problema. O lo puede venir aquí a mi casa a buscar. Tenemos miles en caja. Tiene 410 páginas. 646-755-1290. Nos veremos en 2 días y seguiremos conversando. A ver si usted ha hecho ese programa que necesita hacer para ser un mejor ciudadano del planeta Tierra, para que cuando vaya al cielo, el cielo lo encuentre haciendo así, para que lo pongan allá a hacer otra cosa más maravillosa. Bendiciones. Soy pastor y doctor Nicanor González, 646-755-1290.